Tenemos, por ejemplo, el fluconazol con la fenitoína. Entonces, estos dos fármacos en conjunto, lo que hace el fluconazol es inhibir el metabolismo directamente de la fenitoína, y así con varios fármacos como tal. ¿Qué factores pueden modificar ya el metabolismo del fármaco y por lo tanto el efecto del mismo? Entonces pueden ser igual factores fisiológicos, farmacológicos y patológicos. Fisiológico, la especie. A veces los estudios se realizan sobre animales. Siempre los estudios en una primera fase surgen sobre animales. Entonces, a veces en las especies no están esos efectos, pero nosotros, si en cierta forma somos distintos, y se observan los efectos. Cuando salen los fármacos nuevos al mercado, siempre yo les diría, tengan un poco de recelo. Porque cuando el fármaco nuevo sale al mercado, se encuentra en fase 4, es decir, todavía está en estudio. Recuerden que los fármacos no se prueban ni en mujeres embarazadas, ni en niños, ni en ancianos, sino en población convencional. Pero otros factores, por ejemplo, genéticos, puede variar ese fármaco. Por ejemplo, imagínense, yo creo que esta historia siempre la comento en todo, la talidomida. La talidomida cuando salió normalmente es un antiemético. La talidomida es un antiemético. Y todavía es un antiemético. Pero resulta que ¿quiénes son los que más, o las que más vomitan? Las embarazadas. Cuando salió la talidomida como un antiemético, pero obviamente se probó en animales, en los humanos, pero no en embarazadas, porque no se puede probar en embarazadas. No es ético. Entonces se pasó a mandar en mujeres embarazadas. Y empezaron a ver que los niños cuando nacían sin brazos y sin piernas. Entonces, hombre, ¿qué es lo que pasó aquí? Ahí hay una interacción farmacológica, o en ese caso, lo que sucedía es que generaba malformaciones directamente sobre el feto. Y ahí ya se categorizó en categoría D. Entonces, los fármacos cuando son nuevecitos, todavía están en estudio. Porque no lo han probado en estudios clínicos en una población en particular, pero no se ha visto en toda la población. O es como la vacuna del COVID, en realidad con todos nosotros experimentaron, pero afortunadamente pues para bien. Y no sabemos todavía los efectos a largo plazo que esta pueda tener sobre nosotros. La edad del paciente, nuevamente, recuerden que los rangos de la vida siempre son son bastante expuestos a modificaciones. El sexo, porque las mujeres, que sobre todo el índice de masa corporal entre hombres y mujeres puede variar. Factores genéticos y étnicos entre los individuos. Factores farmacológicos como los que hablamos de inducción o inhibición con otras sustancias en particular, o patológicos, que alguien tenga algún tipo de patología que pueda modificar el efecto. Por ejemplo, ¿qué patología quién me da un ejemplo de alguna patología que podría modificar el efecto de algún fármaco? La diabetes podría ser. Ok, por ahí escuché hipertensión, pero sobre todo también se puede ver más que todo que estas comunes podría ser, por ejemplo, algún tipo de patología como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que pueden alterar la absorción del fármaco. Señorita. ¿Cómo? ¿Podría? No te preocupes que ya vamos a acabar y el receso lo vas a tener como de 1 hora. Así que no te preocupes. Porque la clase no es tan larga. Y ya la di con el grupo 1 y me di que demoré. Demoré 1 hora y un poquitito. Y con ustedes creo que ya voy más adelantada. ¿Tú estás en el grupo 1? No. Y con ustedes voy más adelantada. Así que, relax. Que lo que van a tener es tiempo libre. Entonces, chicos, miren para acá, por favor. Entonces, ya saben, la edad, por ejemplo, puede variar directamente el metabolismo. Por ejemplo, normalmente los niños neonatos no van a tener las suficientes enzimas para poder degradar ciertos fármacos. Por lo tanto, que hay fármacos que no se le mandan a los
a los neonatos o los lactantes. Por ejemplo, fármacos como el clorafenicol, que no se puede dar en los recién nacidos porque no existe la glucoronitramperasa y por lo tanto produce el síndrome grip. No se da la metabolización propia de ese fármaco. Sexo y hormonas, por ejemplo, ya les decía, en mujeres, pues posiblemente por la proporción de tejido adiposo, muchas veces muchos de los fármacos se tienden a acumular directamente y a ir liberándose lentamente. Eso se llama la redistribución de los fármacos. Y obviamente en un paciente que tenga, que sea mujer y que sea delgada, va a ser menor o va a ser diferente a uno que sea grueso. Factores genéticos por ejemplo, ¿qué tal que ustedes tienen el polimorfismo genético que no hace que tengan una CYP específica? No metabolizas ese tipo de fármacos sobre que sería sobre esa CYP. Un 1% de la población que no tiene directamente o hay un polimorfismo que hace que no produzca esa CYP para poder degradar el fármaco. Factores patológicos que ya estábamos comentando. Entonces, en fin, los factores metabólicos más que todo se van a ver alterados por inhibición enzimática o inductores enzimáticos que van a hacer de que van a permitir que se metabolice más rápidamente el fármaco o se disminuya la metabolización del mismo. Por ejemplo, fármacos como la warfarina, si lo emplean nuevamente con la rifampicina, disminuye el efecto del anticoagulante y así sucesivamente puede hacer que la combinación o interacción de varios fármacos puedan tener efectos ya sea inhibidor o inductor o inhibidor de lo mismo. La excreción del fármaco también puede estar alterada. Se altera normalmente, por ejemplo, la vía biliar se altera con la utilización de fármacos que alteren la flora intestinal directamente. La vía renal, por el consumo de agua, por ejemplo, se puede ver alterado por cambios normalmente en el pH, por cambios directamente sobre la presión o por el volumen de la diuresis. De cierta forma, todo esto puede alterar la excreción del fármaco y por lo tanto el efecto farmacológico del mismo. Acá hay ejemplos. Y la que ustedes más mencionaban, que era la interacción fármaco-alimento, que es aquella que está dada directamente sobre el fármaco y la mayoría o algunos de los alimentos. Muchas veces las vitaminas es mejor administrarlas con alimentos para que se puedan absorber de una forma más adecuada. Entonces, hay variación de efectos de los nutrientes que puedas adquirir con esos o variación en el efecto del fármaco directamente, que era lo que estábamos mencionando. Por ejemplo, puede haber interacción fármaco-alimentos que pueden actuar o alterar la liberación, ya sea porque altera un fármaco. Cada fármaco tiene un pH distinto, cada fármaco tiene, digamos, su propio pH. Entonces puede alterar el pH del medio ambiente, del medio de otro fármaco. Puede alterar la motilidad, que yo les decía, hay fármacos que disminuyen la motilidad y por lo tanto altera el metabolismo, la secreción gastrointestinal o alimentos que alteren las secreciones gastrointestinales. La absorción también puede estar dada por o disminuida por algunos alimentos en particular o por la deficiencia de algún tipo de proteínas. Y el metabolismo, que ya les estuve comentando, hay alimentos que aumentan el metabolismo o lo disminuyen. Por ejemplo, esto sucede mucho en las pacientes o los pacientes hipertensos. Resulta que normalmente, aquí colocan el ejemplo del fenlodipino. El fenlodipino, cuando se toma, ¿se acuerdan que los fármacos cuando son administrados por vía oral son fármacos que sufren el efecto del primer paso? ¿Verdad? Sí, sí saben. Recuerden que el efecto del primer paso es ese grado de metabolización que le sucede al fármaco antes de llegar al torrente sanguíneo. Entonces, normalmente, por ejemplo, tú vienes y te tomas el fármaco y tienes 100% de ese fármaco, pero ese fármaco sufre el efecto del primer paso que ya se sabe y se conoce,
entonces ya ese fármaco, gracias a la enzima CYP3A4, empieza a metabolizarse y pasa un 30% a nivel intestinal y luego ahí mismo pasa al final un 15% y ese 15% es el que llega al torrente sanguíneo y hace el efecto. Pero ya está estudiado que ese 15% es suficiente para hacer el efecto y disminuir la presión arterial necesaria para ese paciente. Ahora, si yo me tomo el cefalodipino con algún jugo de naranja o algún cítrico, alguna sustancia cítrica, ¿qué sucede? Me inhibe parcialmente la CYP3A4. Al inhibir directamente esa CYP3A4 o parcialmente, lo que sucede es que ya no voy a tener 30, sino 90. Y en otra parte voy a tener el 45. Y ese 45 en cierta forma es el que va directamente al torrente sanguíneo. Es decir, estoy aumentando las concentraciones de esa sustancia en sangre y puedo generar los efectos tóxicos. Y es ahí cuando a veces sus familiares les dicen: hoy la pastilla me bajó demasiado la presión, me siento súper mal, tengo la presión demasiado bajita. A veces no es la pastilla, como le dicen ellos, o la tableta, sino es con qué se tomó esa tableta. En este caso, tomárselo con el jugo de naranja, lo que hace es que aumenta las concentraciones y obviamente le va a disminuir demasiado la presión arterial. Y es donde ahí dicen: me siento mal, la presión arterial la siento alterada, me siento recontra mal. Entonces estos alimentos pueden retrasar, inhibir o aumentar la absorción o simplemente no hacer nada. Por ejemplo, los alimentos pueden disminuir el fármaco de ácido salicílico o la amoxicilina. Idealmente hay ciertos fármacos. A la pregunta de, ¿y entonces cada cuánto me lo tengo que tomar para que no me haga efecto el alimento? Idealmente 2 horas después de los alimentos o 2 horas antes. Hay algunos que la retrasan, hay algunos que ni fu ni fa, o sea, no le cambia, digamos, el efecto farmacológico, o hay algunos que lo aumentan directamente. Ya se la dije. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que pueden funcionar como inductores, como el aguacate, el repollo, los coles o las bruselas de warfarina y acenofumarol. O algunos que pueden funcionar como inhibidores enzimáticos del zumo de pomelo, como el que yo les dije, el nifedipina, la ciclosporina, la carbamazepina. La soya puede ser un inhibidor enzimático de otros fármacos como los AINES o la fenitoína. Y la hierba de San Juan es un inductor enzimático de sustancias como la warfarina y la digoxina. La mala absorción también puede afectar directamente. Y el alcohol. Con el alcohol sucede algo raro. Todos los pacientes les va a preguntar qué me hace si me lo tomo con alcohol. Pero bueno, si te lo tomas con alcohol, para algunos fármacos es, bueno, simplemente yo voy a suspender ese fármaco y no pasa nada. Pero en algunos casos no se puede suspender, por ejemplo, cuando estás bajo tratamiento con algún antibiótico. Y no puede suspender. ¿Qué creen ustedes que sucede normalmente con los antibióticos? Con los antibióticos, normalmente lo que hace es que el alcohol disminuye el efecto del antibiótico. Pero no aplica para todos. Tenemos, por ejemplo, en el caso del metronidazol, que por el contrario lo que hace es que disminuye la degradación del alcohol. Entonces, por ejemplo, el alcohol, gracias a una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, pasa acetaldehído y gracias a la acetaldehído deshidrogenasa pasa ácido acético y lo elimina. Pero ¿qué hace el metronidazol? Inhibes la acetaldehído deshidrogenasa. ¿Y qué pasa si no metabolizas el alcohol? Vas a tener altas concentraciones de alcohol en sangre y por lo tanto te va a dar el guayabo de tu vida con tu sola cerveza de alcohol. Te va a dar todo. Náuseas, vómitos, taquicardia, show, mareo, sueño, lo que le dé normalmente con el alcohol. Pero si lo empleas, por ejemplo, con el metronidazol. En este caso, ¿por qué? Porque el metronidazol lo que hace es que inhibe la degradación del alcohol. No aplica, en este caso es todo lo contrario. Es más, en Alcohólicos Anónimos, antes lo daban
para mirar si el paciente pues ya había dejado de tomar. Entonces daban con alcohol para ver si, y pues, dependiendo de cómo le decían, cómo pasaba después, o las mujeres desesperadas lo hacían con sus esposos, lo colocaban en las bebidas para que los esposos dejaran de tomar. Entonces, en cierta forma, los alimentos también pueden alterar directamente la absorción o el efecto de los fármacos. Ahora, chicos, por ejemplo, ya faltan 3 diapositivas. Son casos. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes tipo 2 le han inscrito metformina para controlar sus niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, el paciente omite regularmente tomar el medicamento de una forma adecuada y a menudo se salta la dosis programada. ¿Qué puede suceder allí? No resistencia. El paciente tiene diabetes tipo 2 y para eso le mandaron la metformina. Y lo que hace es que se lo deja de tomar. ¿Qué le puede suceder a ese paciente? Se le elevaría directamente la glucosa y tendrían ustedes que ajustar directamente. Paciente que está siendo tratado con antibióticos para alguna infección bacteriana y durante el tratamiento consume alcohol regularmente a pesar de que se le ha aconsejado evitar el consumo de alcohol mientras se toma el medicamento. Pues, ¿qué puedes hacer aquí? En realidad ahí sí toca como, tiene que dejar de tomar el alcohol porque si no, no te va a hacer el efecto. Paciente con hipertensión arterial que recibe prescrito medicamento antihipertensivo y sin embargo la paciente no sigue una dieta baja en sodio, ni realiza ejercicio, ni contribuye, digamos que no mantiene, eso hace que no se mantenga la presión arterial controlada. ¿Qué harían ustedes ahí? No tiene que ver tanto con el medicamento. Pues sí, tiene que regular su control y como dijo por acá, decirle que si no se va a morir, no va a aumentar. Entonces miren, Juan es un paciente de 45 años diagnosticado con hipertensión arterial. El evento es que Juan estaba tomando medicamento para su hipertensión, pero también comenzó a tomar un suplemento herbal para mejorar su energía. ¿Qué podría suceder en ese caso? Lo que podría hacer, por ejemplo, es que pueda aumentar el efecto del antihipertensivo o pueda disminuir, o puede existir de que no le haga absolutamente nada dependiendo de la planta que se esté tomando. Ahora, María de 60 años tiene diabetes tipo 2 y estaba tomando metformina también para controlar su diabetes. Comenzó a tomar un antibiótico para la infección urinaria sin consultar al médico. ¿Qué podría suceder si, por ejemplo, toma... en ese caso, ¿qué podría suceder? Una interacción farmacológica. Una interacción farmacológica y por lo tanto podría aumentar o disminuir. Entonces pueden haber interacciones medicamentosas, por ejemplo, como la que estaban ustedes mencionando, o que era hipertensión arterial y sufría de dislipidemia, y toma entonces un antihipertensivo y un hipolipidemiante. El paciente comenzó a tomar antibióticos por una infección respiratoria. Resulta que ese antibiótico lo que hace es que inhibe potencialmente la CYP3A4, que también metaboliza, esa misma CYP lo que hace es que metaboliza el hipolipidemiante. Entonces, lo que lleva a unos niveles altos de ese fármaco como tal, incrementando el riesgo de los efectos secundarios. ¿Qué podrían hacer ustedes aquí? Cambiar el antibiótico. Muy bien. Polimorfismos genéticos. Por ejemplo, esta tiene 30 años, sufre de depresión, le mandan su antidepresivo y resulta que ese paciente tiene un polimorfismo genético de la serie P2D6
y hace que se metabolice, en este caso es lo contrario, lo que hace es que se metabolice de una forma más rápida. Y obviamente se metabolice más rápido disminuyendo la eficacia terapéutica de este fármaco. ¿Qué harían aquí? Aumentar la dosis o mandar otro antidepresivo que no se metabolice directamente sobre la CYP2DC. Y la función renal también puede alterar. Por ejemplo, este paciente está tomando digoxina para su insuficiencia renal crónica, o tiene insuficiencia renal crónica, perdón. Está tomando digoxina para la insuficiencia cardíaca y presenta síntomas de toxicidad por la digoxina como náuseas, vómitos y arritmias. La función renal se encuentra reducida, afecta la excreción de la digoxina, lo que puede llevar a la acumulación del medicamento. ¿Qué harían ustedes aquí? La digoxina. Pero dime en voz alta. Disminuir la dosis. Eso fue la seña magistral. Disminuir la dosis del fármaco. Y por ejemplo, imagínense ustedes que está tomando este paciente hormona tiroidea porque tiene hipotiroidismo y resulta que empieza a tomar alto, digamos, ingesta alta de fibra, pero se sabe que la ingesta alta de fibra puede disminuir la acción de la levotiroxina, produciendo la eficacia de la hormona tiroidea sintética. ¿Qué harían aquí? Pues la verdad aquí no le vamos a quitar la hormona tiroidea. Hay que disminuir el consumo de la fibra.